Buenas noches con todos, mi nombre es Ginger Colina, yo soy estudiante de la carrera de Derecho de cuarto ciclo. En esta ocasión estamos en un proyecto de vinculación con la Universidad Técnica Particular de Loja, que es acerca de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Toda esta información que yo en este momento les vengo a brindar es acerca de la materia Practicum 1, Servicio Comunitario, que estamos atravesando pues en este ciclo. Como pueden notar, aquí tenemos el proyecto de vinculación. Yo les voy a ir guiando un poquito acerca de cómo se da, por qué se da, los riesgos que corren los jóvenes en esta temporada, ¿no? Primero que nada, debemos entender que la privacidad de datos en Ecuador es muy escasa debido a que no existe la reglamentación adecuada ni las medidas de seguridad en todo el país. ¿Qué tratamos de buscar con esto de la garantía de los derechos de los jóvenes? Esto tiene que darse como prioridad porque ellos son un grupo de atención prioritaria en Ecuador. El objetivo de nuestro proyecto es sensibilizar, concientizar y educar a la colectividad en general sobre los derechos reconocidos para los jóvenes, tanto en la normativa nacional como en la normativa internacional, que esto tiene que ser un enfoque mayor y prioritario como lo acabé de mencionar. ¿Qué pasa con el Internet? El Internet es uno de los medios de comunicación y acceso a la información cada vez más usados por las personas. Gracias a él se pueden crear sociedades de intercomunicación en el mundo, plataformas digitales, dinamizadas con datos personales, las mismas redes sociales. Ustedes saben que ahora tenemos Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, o sea, tenemos tanta información que se genera pues vía las redes sociales, tanta información que nosotros sin querer, para uno crear una red social, a uno le piden el correo, piden una contraseña, qué fecha de nacimiento, y uno a veces no se da cuenta de la magnitud que esto puede acarrear en el futuro. Las búsquedas webs que se dan en espacios libres, que tanto esto tiene información, no solo los jóvenes, los niños también tienen acceso a ciertas plataformas digitales. ¿Y esto qué pasa? Se accede como una opción libre. Ustedes saben que no se necesita nada para navegar por el mundo del Internet. Y muchas veces caemos en el error de decir que sí, o sea, son medios de educación y se los utiliza como métodos educativos en ciertas instituciones, pero ¿y hasta qué punto llegamos con la información que se brinda, ¿no? Debemos tener en cuenta que las decisiones personales están entrelazadas con la libertad digital en el ámbito internacional. Sin embargo, todo es posible y podemos generar un impacto social al reconstruir este sistema. Aquí viene algo que es muy importante, la relación entre el Estado, la sociedad y la familia. Se produce ¿cómo? Con un deber objetivo del cuidado al que nuestra Constitución dota la prevalencia de. Se dice claramente en la Constitución, se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Entonces, esto es lo que les acabo de explicar, de que podemos generar un impacto social al reconstruir este sistema. Ok, aquí tenemos, en consecuencia y con la utilización de nuestra jurisprudencia, debemos tener en cuenta que en nuestro artículo 66, literal 19, nos especifica la protección a los datos personales. Esto está en la Constitución del Ecuador, como lo especifica aquí, artículo 66, literal 19. Como les explicaba, esto nos dice que el derecho a la protección de datos es de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento o distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Lo que les acabé de enseñar, esto es lo que nos ampara la Constitución del Ecuador. Pueden revisar tranquilamente en el artículo 66, literal 19 nos habla acerca de esto. Como estábamos mencionando, si bien es muy difícil probar la vulneración que existe con nuestro sistema respecto a la privacidad de datos,
Yo espero que esta explicación en realidad brinde un rayo de esperanza en medio de este problema, como les estaba informando. Hay algo que debemos entender, por ejemplo, la regla constitucional de primacía se encuentra, además de lo expuesto, en el sustento razonado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque interpretan el artículo 19 en la Convención Americana en relación con el artículo 3 de la Convención, que nos dice que este principio de interés superior, regulador de la normativa de los derechos del niño, se funda en la dignidad misma del ser humano, en la característica propia de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Además, tenemos que el artículo 66, literal 20, nos expresa el derecho a la intimidad personal y familiar. Asimismo, el ser humano tiene la facultad de enseñar o negar ciertos aspectos de su vida y bajo ningún concepto de estos sean revelados sin consentimiento. Posteriormente yo les estaré hablando acerca de un tema en específico y aquí quiero que quede claro que nadie tiene derecho a enseñar parte de su vida si es que el titular no lo desea, porque nosotros estamos amparados constitucionalmente de que no se pueden divulgar bajo ningún concepto cierta información que sin consentimiento salga a la luz. Esto es actualmente tiene una sanción. Es importante entender que este es un derecho de nuestro espacio personal que tiene como objetivo el libre desarrollo de la personalidad. No decimos que las redes sociales estén mal o que estemos juzgando de cierta manera, simplemente estamos poniendo una prevención para los jóvenes para que entiendan, el sistema en el que nos estamos manejando en este momento. Aquí tenemos dos aspectos que son diferentes. Privacidad e intimidad. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? El derecho a la privacidad es el derecho que tiene el individuo para decidir por sí mismo en qué medida comparece con los demás pensamientos, sus sentimientos y los hechos de su vida personal, si los quiere él decir, si él necesita que la gente sepa si dónde vive, si cómo se llama, si cuándo cumple años. Esto depende únicamente, como lo dije, del titular. Existe una gran diferencia entre privacidad e intimidad. La intimidad protege la esfera en que se desarrollan las facetas más singularmente reservadas de la vida de la persona, como el domicilio, las comunicaciones, la interacción, la vida amorosa, el círculo de amistad, el círculo de trabajo. Y la privacidad constituye un conjunto más amplio, más global de las facetas de personalidad. Este derecho tiende a mantenerse reservado. Por ejemplo, les hablamos de un caso de violación. Ustedes, como sabrán, no se puede develar, al menos la víctima tiene el derecho a que se reserve su identidad para no ser revictimizada en el futuro. Entonces, la privacidad y la intimidad tienen dos conceptos muy diferentes. Ya, la libertad de información y el derecho a la intimidad, de lo que estamos totalmente hablando. El derecho digital, que es el conjunto de tecnología de software diseñada para optimizar los procesos y servicios digitales. Como sabrán, hay muchos pro y muchos contra, pero respecto a jurisprudencia, digitalmente se ha avanzado mucho cuando necesitamos la información de cierta persona para, no sé, para algún caso en particular. Gracias a redes sociales uno puede encontrar muy fácil domicilios, números de teléfono, correos electrónicos por donde se pueda contactar a las personas. Una conclusión que yo les podría dar acerca de este tema es que nuestra norma suprema nos ampara tácitamente en referencia a los derechos de protección y datos personales, por tanto la misma debe ser respetada para evitar obtener una sanción, ya sea administrativa o de tipo penal. La Constitución de la República se caracteriza por ser una de las más progresistas e innovadoras en materia de derecho en la región. Como lo nombré, podían ir a revisar los artículos antes mencionados y pueden ver que en letra escrita está acerca de nuestros derechos como jóvenes, los niños, las mujeres, absolutamente todos sin distinción alguna. Varios instrumentos internacionales que en Ecuador han adoptado manifiestan que las personas tienen derecho a la protección de su vida privada en sus diferentes facetas sin injerencias arbitrarias o abusivas.
Finalmente, quiero terminar que como obligación constitucional, el interés superior a los jóvenes exige a las autoridades públicas la expedición de planes y programas a ser aplicados para que estos sean llevados en conjunto con el hogar, la escuela, colegio, universidad, los espacios públicos y físicos digitales que eduquen de forma constructiva a los jóvenes. Con esto quiero agradecerles, espero les haya gustado. Muy pronto estaré subiendo otro video que es acerca del sexting, que asimismo espero le den un like, comenten si les gustó o no les gustó. Eso es lo que podemos dar acerca de este proyecto muy bonito y muchas gracias a todos.